Si sigues este canal no podrás decir que no te avisé. Ahora todo el mundo habla de inflación desmedida, de estanflación e incluso de tapering. Todo eso lo hemos debatido aquí, lo hemos analizado y se han hecho recomendaciones para afrontarlo. Pero el monstruo ya ha llegado. Seguramente es un buen momento para repasar algunos vídeos anteriores sobre estos temas, pero no obstante, hoy vamos a estructurarlo todo para ponerlo en orden. Ya no es cuestión de qué hay que hacer, ni siquiera si lo hemos avisado. Ahora, a pocos minutos de que todo empiece a evidenciarse, lo que toca es informarse bien, tomar medidas de contingencia y no estaría de más iniciar alguna acción que nos dé ventaja una vez pase la tormenta. Al final te explicaré que cuando todo se detiene, andar un poco ofrece ventajas. Esta tormenta no será de un día. Todos los factores económicos que componen la situación actual nos anuncian una crisis descomunal que va a explotarnos frente a nuestras narices. Por lo tanto, siéntate, presta atención y toma notas. Este vídeo no es un contenido pesimista ni un ejercicio de distracción. Hoy es información, perspectiva y estrategia. No hay espacio para el optimismo desinformado, no hay espacio para el pesimismo derrotista. Bajo mi óptica, ahora, más que nunca, solo debe haber espacio para el realismo práctico, información y acción. Quédate hasta el final, que lo que hoy te voy a contar no es corto, pero todo lo que te voy a contar también te interesa. El Instituto Nacional de Estadística ha corregido el dato de inflación de febrero español al anunciar que los precios subieron un 7,6%, el mayor incremento desde el mes de diciembre de 1986. Alemania ha publicado su IPC y lo ha dejado en el 5,1%, también una cifra histórica. La inflación se ha convertido en la primera amenaza para la economía mundial, como ya demostró ayer el Banco Central Europeo al endurecer su política monetaria. Algo que no va a dejar de empeorar, pues hay organismos que ya advierten que una inflación que rozará más o menos el 9% llegará en un par de meses. Aquí os hago una puntualización. Para los que veis este canal desde Hispanoamérica y a los que una inflación del 7,6 os debe parecer una tarde de feria. Por ejemplo, Argentina, que al tener una moneda que constantemente se devalúa a tasas de interés en pesos que históricamente están por debajo de la inflación, ha hecho que los argentinos ahorren y piensen en dólares. Para la teoría económica clásica, el aumento de los precios depende exclusivamente de la oferta monetaria existente. Cuando hay exceso de liquidez, los precios suben y por el contrario, si no hay suficiente dinero disponible, los precios tienden a bajar. El premio Nobel de Economía Milton Friedman utilizó una expresión que sintetiza de forma breve y clara el concepto de la inflación y su visión de la misma. Él decía que la inflación es un impuesto sin legislación. Según él, los estímulos por parte de un gobierno solo significan una intromisión de ese Estado en la vida de los ciudadanos, llevando eventualmente a una subida de precios y con ello a una subida proporcional de los impuestos sin tener que echar mano de la política fiscal, lo cual sería más visible, sobre todo, de cara a los contribuyentes. Pero ojo, en el siglo III, el emperador romano Caracalla tenía que financiar a sus tropas y para lograrlo devaluó el precio del metal a unos niveles nunca vistos anteriormente. El denario, la moneda de curso legal en el Imperio Romano, pasó de estar compuesta en un 95% de plata en tiempos de Augusto a un 50% con Caracalla. Con esta pérdida de valor del dinero, los precios se dispararon y el denario acabó siendo un pequeño trozo de bronce. Para seguir financiando los gastos del Estado, Constantino tuvo que elevar la presión fiscal, que unida a los altos niveles de inflación causó tal malestar en la población que provocó la caída del Imperio Romano. ¿Pero son todas las inflaciones iguales? ¿Cuál es la nuestra? ¿Hay inflación por demanda, por costes o estructural? Adivina cuál. Por demanda es cuando existe un crecimiento a corto plazo debido a una elevación de cualquier componente de la demanda agregada. Por costes es cuando los factores productivos aumentan por motivos puntuales. Y la inflación estructural es un círculo vicioso compuesto por la subida de precios, encarecimiento del nivel de vida y así en un bucle constante. Ahora estamos ya en una inflación estructural tras haber pasado por una demanda y otra de costes, algo que está provocando sus efectos. Beneficio para los deudores, ya que con el paso del tiempo la deuda pendiente cada vez vale menos, puesto que los precios han ido subiendo año tras año, pero tampoco es siempre así porque el demérito de la deuda tiene que convivir con una pérdida de poder adquisitivo y una pérdida de competitividad exterior. Para entender el lío en el que estamos
ahora mismo, en el que nos estamos metiendo. Hay que remontarse a 1974. A partir de ese año, debido a la crisis del petróleo a nivel mundial, los precios fueron aumentando hasta alcanzar un 24,5 en el 77 y hasta el 85 no volvieron a recuperar niveles precrisis. Ojo, del 77 al 85. Y el Banco Central Europeo ya va dándose cuenta. Han necesitado una guerra para pillarlo. Por eso ayer tomó 3 decisiones importantes. Adelantó el fin de la compra de deuda pública, retrasó ligeramente las subidas de tipos de interés y empeoró considerablemente sus proyecciones macroeconómicas. Lo que Christine Lagarde anunció ayer es el inicio del tapering, es decir, de la retirada de estímulos. En concreto, el ritmo de compra de deuda bajará mucho más rápido de lo que estaba previsto. En abril comprarán 40.000 millones, en mayo 30.000 millones, en junio 20.000 millones y a partir de julio se acabó lo de comprar deuda de forma definitiva. Se acabó la cerveza gratis. Importante saber que el Banco Central Europeo es el mayor comprador de deuda pública de Europa. Para países como España, Italia o Grecia es prácticamente el único comprador de deuda pública que existe. En Europa acaban de descubrir que no se puede estar enviando dinero de forma así en plan estímulos comprando deuda o planes de recuperación constantemente. Es que resulta que a los países más beneficiados por ese subsidio europeo se les escapan los precios más que a los otros. Además, cada vez es más evidente que el gasto que se hace con los fondos previstos para modernizar la economía, por ejemplo la española, no están siendo muy eficientes. Una España que presenta el déficit más alto de la eurozona y acumula casi 15 años de déficits presupuestarios ininterrumpidos. Los nuevos dispendios comunicados por la ministra, por ejemplo, de Igualdad confirman que el gobierno actual sigue gastando sin control ni disciplina gracias a esos fondos europeos. Y se van a dar cuenta. Pero volvamos a la tormenta perfecta. Esto que te acabo de contar es un detalle sin importancia con respecto al paisaje completo. No es una impresión puntual. Es posible que se esté fraguando una depresión de dimensiones colosales delante de nuestros ojos, estimulada además especialmente por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania y por las reacciones de Occidente al respecto. Cargarse la economía rusa va a tener consecuencias. Veamos, las agencias de calificación de deuda ya creen que el default de Rusia es inminente. Han tardado en darse cuenta, pero recordemos que esas agencias son las mismas que calificaban de excelente la economía la noche antes de que todo se fuera al garete en 2007. La idea ahora es el control de capitales a Rusia. Dale al like, suscríbete y comenta, que si le das a la campanilla además te vas a enterar de cuándo subiré el próximo vídeo, el que estaba preparando hoy cuando decidí cambiarlo por este que estás viendo ahora, un material que va a tratar de cómo hemos pasado del patrón oro al patrón dólar y cómo los bancos se defienden para que no llegue nunca el patrón Bitcoin, pero eso será mañana. Volvamos ahora con el caso de Rusia. El caso de Rusia y el control de capitales implica una restricción para que la población pueda cambiar sus rublos por dólares. Y en el caso de conseguir dólares, las restricciones se centran en evitar que saquen ese dinero al exterior. La decisión de congelar las reservas monetarias rusas en el exterior ha hecho muy débil al rublo. Pensemos que Rusia podía contar con esas reservas que ahora están congeladas para generar importaciones en caso de necesidad o para sostener su moneda en momentos complicados de sobreventa en el mercado como es una guerra. Pero ahora viene lo bueno. La serie de decretos denominados contrasanciones son una serie de medidas en la dirección contraria. La más inteligente es la que obliga que los bonos que el gobierno de Rusia emitió en dólares deban ser pagados en rublos. Así castiga a los inversores extranjeros que quedarían atrapados en una moneda invendible y que pierde su valor de forma acelerada. Esto es aquello de si yo caigo, tú caes conmigo. El gobierno ruso busca devolver el daño que le están causando y esta medida puede lesionar la economía occidental mucho más de lo que te están contando. Si Rusia se declara en default, obligaría a hacer efectivo el pago de los seguros de deuda a los intermediarios financieros que lo emitieron. Recuerda que en la crisis que sufrió Grecia en 2015 y que llevó al impago de nada más y nada menos que el 75% del valor de su deuda, se evitó por todos los medios afirmar que el país había hecho un default. Las aseguradoras tuvieron que hacer frente al impago de Grecia. Pocos días después, Lehman Brothers y la mayor aseguradora del mundo, en ese momento AIG, quebraban por tener que hacer efectivo el pago de unos CDS con unos recursos de los que ya no disponían. Y era Grecia. La guerra más terrible es la que se está librando en el campo militar, obviamente, pero hay otras de tipo económico y social que también causan un destrozo tremendo. Recuerda que todas las guerras, sean militares o económicas, tienen su propia
postguerra. Y a todo eso, que si una guerra y posguerra económica provoca una parálisis, quiebra o tormenta económica, lo que inmediatamente sucederá es que el crecimiento se detendrá definitivamente. Pero curiosamente, los precios no dejarán de subir por la rotura del sistema comercial que hasta ahora aguantaba como podía la pospandemia. En la década de 1970, un nuevo fenómeno sorprendió a los economistas. Se llamaba la estanflación, una mezcla entre estancamiento económico e inflación. Dos elementos que se pensaba nunca podrían acontecer al mismo tiempo. En ese caso, la crisis del petróleo del 73 tuvo mucho que ver, y es que las restricciones de oferta de la OPEP elevaron los precios en toda la cadena productiva, disparando la inflación, pero al mismo tiempo las recetas keynesianas fracasaron a la hora de utilizar las clásicas herramientas de estímulo de la economía. Y es que en este tipo de escenarios, las políticas fiscales y monetarias se encuentran entre la espada y la pared. Si se facilita crédito y el consumo, la inflación se dispara aún más, mientras que si se reducen los estímulos, se intensifica la recesión, en lo que aquí hemos definido como un autobús sin frenos o un barco a la deriva. Que si vamos a una estanflación real y efectiva, pues vamos a crear una ecuación de segundo grado. Cambia Segunda Guerra Mundial por pandemia y crisis energética por invasión en Ucrania. Te sale lo mismo. Estamos en la primera fila de un espectáculo a punto de empezar. Las empresas ya no pueden soportar el incremento de costes y o aplican despidos o aumentan precios. En ambos casos el final es facturar menos. Los márgenes empresariales se van a comprimir, el consumo y la inversión se van a resentir y el crecimiento se va a estancar definitivamente. Todo ello sin poder dopar más a la economía. Se acaba el fuel extra que nos daban, pero se acaba para todos, aunque a unos nos va a afectar más que a otros. Por cierto, en Hispanoamérica os tocará vivir las réplicas del terremoto. Si Europa se resfría, vosotros también vais a toser. A medida que se evidencie la estanflación, que es algo que no llega de golpe, te irán pidiendo sacrificios importantes como la bajada del consumo de la luz, el gasto corriente de la compra, que bajes la calefacción. Un problema, porque la economía necesita consumo, si no se seca el estanque, y se está secando. Las previsiones de la banca ya lo indican. Europa ha cambiado las previsiones. JP Morgan, Credit Suisse, Bank of America y Barclays, todas coinciden en que la invasión de Ucrania traerá un nulo crecimiento económico. En 3 semanas, JP Morgan ha reducido sus previsiones de crecimiento mundial prácticamente a la mitad, del 4,9 al 2,6. Y como siempre, te voy a trasladar alguna recomendación doméstica para afrontar una situación como esta, y me voy a basar en el libro de John T. Reed, How to Protect Your Life Savings from Hyperinflation and Depression. En ese libro nos describe activos no recomendados en una época de depresión económica. Esos serían los bonos, excepto los indexados a la inflación, acciones en general, o el oro, porque Reed dice que podrían ser requisados por las autoridades, como ya hizo Franklin Delano Roosevelt en el 33 con la Orden Ejecutiva 6102. Tampoco recomienda otras materias primas, depósitos bancarios no asegurados, ni planes de pensiones o similar. Por el contrario, recomienda las propiedades inmobiliarias al ser una cobertura a largo plazo. Incluso habla en su libro de que es un buen activo cualquier tipo de explotación agrícola. También te aconseja hacer inventarios de negocio, tener divisas extranjeras, sobre todo de países con deudas respecto al PIB por debajo del 60%, y que busquemos las oportunidades que toda crisis ofrece. Igual piensas que con la que se viene, ¿qué oportunidades voy a ver? Pero piensa también que cuando una sociedad queda a expensas de la marea, es una sociedad muerta. Eso es lo que a mí me preocupa más. Recuerda que hay 4 maneras de ver el vaso: medio lleno si eres optimista, medio vacío si eres pesimista, medio vaso que sobra si eres un tipo racional, y medio vaso por llenar si eres un solucionista. La primera es la manera en cómo suelen ver el recipiente algunos de los que están a punto de perder su empleo o pagar muchos más impuestos, casi todos. La segunda forma es la que se suele ver cuando la situación te ha vencido. La tercera es la modalidad menos arriesgada y suele adoptarse por aquellos que se huelen que lo peor está por llegar. Pero para mí la última es la buena. Lo debemos llenar con agua de cualquier parte, pero el vaso tiene que acabar rebosando de agua. Y es que no es momento de subsidios, sino de purgas. No es momento de alargar agonías, sino de cortar aquello que no funciona. El sistema es demasiado duro y robusto como para permitir un parto sin dolor, pero el sistema no es inmune. Tal vez, después de todo esto, llegue un mundo mejor. Yo lo creo así, voy a trabajar para que eso sea así. Lo duro es que ese futuro no está en la siguiente parada. Todavía hay varias por las que tenemos que pasar antes. Ni se te ocurra aceptar el tazón de cloroformo que te ofrecen cada mañana. No te asustes por el lío en el que nos han metido todos estos que dicen mirar por nosotros. No te detengas. Toma precauciones, pero no te detengas. Fórmate, asesórate, pero no te detengas. Bienvenidos a la estanflación.
pero seguimos.